Una vez más, repito, es el capítulo 89 y ya casi que vamos arrancando entonces con la lectura. ¿Sí? El título es Hoy el gallo del corral, mañana un plumero, y si les parece arrancamos entonces con todo. Cualquier cosa voy a ir tratando de seguir acá, por ahí si me avisan que se escucha, que se corte, que esperemos que no. Así que bueno, vamos a ello, como dirían los amigos españoles. Había ido instintivamente por Madras, pero se paró a pensar por el camino. Si encontraba a las muchachas, no podría llevarlas a ambas consigo en el caballo. Cambió de dirección y entró donde se hallaban los carreteros, para salir poco después con un carro de munición, ahora sin munición, tirado por una mula gris grande y fuerte a la que le faltaba media oreja. La mula no se mostraba muy dispuesta a ir deprisa, pero aún así era más rápida de lo que serían dos muchachas a pie. ¿Cuánta ventaja sacarían? Quizá una hora, a juzgar por lo que le había dicho Severí, quizá más. ¡Arre! Gritó y descargó el látigo sobre el lomo de la mula. El animal era hosco, pero no tanto, y apretó el paso, aunque William intuía que el efecto podía responder tanto a la necesidad de sobrepasar al enjambre de moscas como a su propio deseo. No fue así. Una vez en movimiento, sin embargo, la mula daba la impresión de mantener la marcha sin que se notara el esfuerzo, y enfilaron el camino a buen ritmo, dejando atrás con facilidad carromatos, forrajeros y algunos grupos de exploradores. Sin duda alcanzaría a las chicas dentro de muy poco. No fue así. Condujo unos 15 kilómetros según sus cálculos antes de llegar a la conclusión de que era imposible que las muchachas lo hubiesen dejado atrás, y dio media vuelta escudriñando los escasos caminos que se adentraban en sembrados. Fue a un lado y a otro, preguntando a todo el que veía, cada vez con más calor y más irritado. A media tarde el ejército le dio alcance. Las columnas en movimiento adelantaron a la mula, que ahora iba al paso. Dio media vuelta a regañadientes y continuó con el ejército para acampar. Quizá Colenso se equivocara, quizás las muchachas no se hubiesen ido, en cuyo caso daría con ellas una vez el campamento estuviese montado para pasar la noche. No fue así. A quien sí encontró fue a Seth, y con él a Colenso. Ambos se mantuvieron firmes en que las muchachas habían marchado, y William no halló ni rastros de ella, aunque preguntó R que R a las lavanderas y a los cocineros. Finalmente recorrió el campamento en busca de su padre o de su tío Hal. No era que esperase que alguno de ellos supieran algo de las chicas, pero en cierto modo tenía la sensación de que no podía dejar la búsqueda sin al menos solicitar su ayuda para hacer circular la noticia de las muchachas. Era imposible que dos jovencitas aventajaran a un ejército, y se detuvo en seco en mitad del campamento, haciendo que varios hombres que iban en camino a la cena se vieran obligados a esquivarlo. ¡Maldición! Soltó demasiado acalorado y exhausto para que fuera una exclamación. Colenso, mamonazo zurdo. Y conteniendo a duras penas su exasperación, tanto consigo mismo como con su mozo de cuadra, echó a andar, determinado a dar con Colenso Baraguanas. Porque Colenso era un mamonazo zurdo. William se había dado cuenta en el acto, dado que él también padecía ese mismo mal. Pero a diferencia de Colenso, William era capaz de distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda, y tenía sentido de la orientación. Colenso no, y a William le entraron ganas de darse un puntapié por no haberlo recordado. ¡Maldito idiota!, farfulló pasándose una manga por el sudoroso y polvoriento rostro. ¿Cómo no se te ocurrió? Y es que tenía poco sentido, una vez se hubo parado a pensar en ello, que las muchachas fueran por delante del ejército. Aunque le tuviesen miedo a alguien del ejército y aunque pretendieran llegar a Nueva York, habrían hecho mucho mejor yendo hacia el otro lado, al menos por el momento. Que el ejército fuera adelante, después ya irían ellas a donde quisieran. Miró al sol, apenas aún sobre el horizonte, y exhaló un suspiro hondo, de exasperación. Jane podía hacer muchas cosas, pero no tonta. Primero cenaría algo y después buscaría a Colenso. Pero todo apuntaba a que al día siguiente estaría en el camino de vuelta a Middletown. Las encontró justo antes de mediodía. Ellas lo vieron llegar, pero él las había divisado antes. Las dos andaban por un lado del camino, cada una con un fardo en mano.
Miraron atrás, al oír las ruedas. No vieron nada alarmante. Se volvieron. Y entonces Jane giró en redondo de nuevo con una expresión de pasmo en el rostro al caer en la cuenta de a quien acababa de ver. Soltó uno de los bultos, cogió a su hermana pequeña por la muñeca y tiró de ella para que saliese del camino. Allí el sendero discurría por tierras de labranza, con sembrados abiertos a ambos lados, pero a escasos metros se alzaba un castañar considerable, y a pesar del grito que pegó William, las muchachas se echaron a correr hacia allí como si las persiguiera el mismísimo diablo. Mascullando algo, paró, dejó las riendas y se bajó del carro de un salto. Pese a que tenía las piernas largas, no fue capaz de alcanzarlas antes de que llegaran a la linde del bosque. «¡Deténganse, por el amor de Dios!», vociferó. «¡Que no les voy a hacer nada!». Al oír aquello, Fanny pareció dispuesta a parar, pero Jane tiró de ella para que continuara y ambas desaparecieron en un crujir de hojas. William, resoplando, aminoró la marcha. Jane podía tomar sus propias decisiones, si eran meditadas, cosa que él dudaba mucho en ese momento, pero no tenía ningún derecho a arrastrar a su hermana pequeña por una zona que solo 2 días antes había sido un campo de batalla. Sendas interrumpidas y grandes superficies aplastadas desfiguraban los campos, bien por el paso de soldados a la carrera o por arrastrar la artillería. Cuando respiraba hondo, le olía a muerte. Le resultó inquietante. El hedor de cuerpos que nadie había retirado hinchándose al sol, reventando llenos de moscas y gusanos. Por un lado esperaba que las muchachas no se tropezaran con algo así. Por otro, si así fuese, lo más probable era que volviesen corriendo y dando gritos para refugiarse entre sus brazos. Y tal vez los cadáveres no fueran lo único que se ocultaba en los rediles y los surcos del campo. Se llevó la mano a la cintura buscando la empuñadura del cuchillo, arma que como era natural no estaba allí. «¡Mierda, mierda y mierda, maldita sea!». Como si de una señal se tratase, de repente se oyó jadeo entre los árboles. No era un muerto. Oyó voces de hombre, palabrotas, halagos y gritos agudos. Agarró una rama caída y se metió en el bosquecillo, chillando a pleno pulmón. Si él los oía, sin duda ellos también lo oirían a él, y el tono de los gritos cambió. Las muchachas seguían chillando, pero con menos ímpetu, y los hombres, sí, más de 1, 2, 3, no, más, discutían, nerviosos, amedrentados. No son ingleses, no hablan inglés. «Miss Kerle», vociferó. «Malditos alemanes apestosos. Feiling. Cobardes come mierda». Hubo un gran revuelo de hojas y ramas partidas, y al asomarse entre los árboles vio que todos, a juzgar por el ruido, las muchachas seguían con ellos, iban hacia el camino. Dejó de chillar y cambió de rumbo en el acto. Regresó al camino avanzando sin miramientos por la brosa y las ramas bajas, mientras las castañas a medio madurar le caían en la cabeza y los hombros. Allí estaban. Vio que un hombre le salía de los árboles al camino, a trompicones, y volvía atrás con un brazo extendido. Oyó un grito más sonoro y apareció Fanny, asimismo a trompicones. El hombre la tenía cogida por el cuello. William fue hacia ellos y salió corriendo, al tiempo que vociferaba maldiciones sin sentido y blandía su improvisada porra. Aún así, debía de tener un aspecto amenazador con el uniforme, ya que el que retenía a Fanny la soltó de inmediato, dio media vuelta y salió corriendo como un conejo, levantando polvo. Fanny se tambaleó y cayó de rodillas, pero no había sangre, la chica estaba bien. «¡Jane!», exclamó. «¡Jane! ¿Dónde estás?» «Aquí...» La voz paró de pronto, pero él vio dónde se encontraba, a unos 3 metros, y salió disparado hacia donde se agitaban las ramas. Había 2 hombres con ella. Uno le había tapado la boca con la mano, el otro pugnaba por soltar la bayoneta de un mosquete Brown Bess. William le quitó el arma de una patada y después se abalanzó sobre el hombre, y en cuestión de segundos estaba en el suelo, luchando cuerpo a cuerpo con un tipo fornido que quizás no supiera qué hacer con una bayoneta, pero que sin duda estaba familiarizado con un tipo de lucha más primitiva. Rodaron a un lado y a otro, jadeando y forcejeando, con los chasquidos de las ramitas al partirse bajo sus cuerpos como disparos. Oyó vagamente un chillido. Quizá Jane hubiera mordido al otro tipo. Buena chica, pero no podía prestar atención a otra cosa que no fuera el hombre que intentaba estrangularlo muy en serio. Lo había cogido por las muñecas y mientras recordaba de pasada
a Van Tarleton, tiró de él y le dio un topetazo en la cara. Volvió a funcionar. Se oyó un crujido espantoso. La sangre caliente le salpicó el rostro y el hombre aflojó la presión. William se zafó. La cabeza le daba vueltas y se vio frente al otro tipo, que al parecer había conseguido liberar la bayoneta, pues sostenía 30 centímetros de acero afilado en la mano. ¡Toma, toma! Jane le dio un buen susto a William al salir de una mata justo a su lado y le tendió algo. Era, gracias a Dios, un cuchillo. No podía competir con la bayoneta, pero al menos era un arma. Jane seguía a su lado y él la agarró del brazo y empezó a caminar hacia atrás, con el cuchillo bajo y amenazador en su otra mano, el de Hess. ¡Santo cielo! ¿Sería uno de los malnacidos que le habían dado en la cabeza? Imposible saberlo. Veía puntitos flotando delante y los tipos se habían despojado de sus reveladoras casacas verdes. ¿Acaso todos los malnacidos llevaban casacas verdes?, se preguntó atontado. Luego estaban en el camino y las cosas se volvieron confusas. Él creía haber golpeado a uno de los hombres y las chicas pegaban alaridos de nuevo, y en una ocasión se sorprendió en la calzada, ahogándose con el polvo, pero se levantó antes de que uno de aquellos mamones pudieran darle una patada en la cara. Y luego oyó un grito y un martilleo de cascos, y soltó al hombre cuyo brazo tenía agarrado, y al girar en redondo vio a Rachel Hunter en una mula, avanzando deprisa por el camino, mientras hacía girar el gorro por las cintas y hollaba: «¡Tío Hiram, primo Seth, deprisa! ¡Vengan, vengan a ayudarme!». La mula de William alzó la cabeza de la hierba, y al ver a la montura de Rachel rebuznó a modo de saludo. Al parecer aquello fue el colmo para los desertores, que se quedaron boquiabiertos. Un instante, pasmados, y acto seguido dieron media vuelta y salieron corriendo tras su otro compañero. William permaneció un instante tambaleándose, conforme cogía aliento, y después dejó caer el cuchillo, y se sentó en el suelo sin más. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó con una voz que hasta él mismo le sonó malhumorada. Rachel no le hizo el menor caso. Desmontó y tras aterrizar con un pequeño ruido sordo, llevó a su mula junto a la de William y la ató al carro. Por casualidad, solo entonces se acercó hasta donde estaba sentado William, que se sacudía despacio el polvo de las rodillas y se contaba las extremidades. «Por casualidad no habrás visto a dos muchachas, ¿verdad?», preguntó echando atrás la cabeza para mirar a Rachel. «Sí, han salido corriendo hacia los árboles», respondió mientras señalaba el castañar. «En cuanto a qué estoy haciendo aquí, he recorrido este camino 3 veces buscando a tu primo Ian Murray». Lo miró con dureza al decirlo, como si lo desafiara a contradecirle en lo tocante a su parentesco con Murray. En otras circunstancias, William tal vez se habría ofendido, pero en ese momento no tenía energía. «Supongo que si lo hubieras visto vivo o muerto me lo dirías, ¿no?». «Sí», afirmó él. Tenía un bulto en la frente, allí donde había golpeado al desertor, y se lo frotó con cuidado. Ella respiró hondo, lanzó un ruidoso «¡ay!» y se limpió la sudorosa cara con el delantal antes de ponerse el gorro. Lo miró al tiempo que se sacudía la cabeza. «Eres un gallo, William», aseveró entristecida. «Ya lo había visto en ti antes, pero ahora lo sé con seguridad». «Un gallo», repitió él con frialdad, sacudiéndose polvo de la manga. «Vaya, un tipejo vanidoso, bocazas y llamativo. ¿Es eso lo que piensas de mí?». Ella arqueó las cejas. No eran cejas rectas de la belleza clásica, se elevaban en los extremos, incluso cuando su rostro estaba relajado, confiriéndole una mirada interesante e inteligente. Cuando no estaba relajada, dibujaban un sesgo que hacía que su mirada fuese penetrante, pícara. En ese momento hicieron eso un segundo, pero luego se relajaron. Un tanto. «No», aseguró. «¿Alguna vez has tenido gallinas, William?». «No desde hace algunos años», contestó mientras examinaba el roto que tenía en la codera de la casaca, el agujero de debajo en la camisa y el arañazo con sangre en el codo. Maldita fuera, uno de aquellos mamones había estado a punto de rebanarle el brazo con la bayoneta. Entre unas cosas y otras, mi relación reciente con las gallinas se ha visto reducida en gran medida al desayuno. ¿Por qué? «Porque un gallo es una criatura de un valor asombroso», respondió Rachel, en tono de cierto reproche. «Se enfrenta al enemigo incluso a sabiendas de que morirá en el ataque, y de ese modo les da a sus gallinas tiempo para escapar».
William levantó la cabeza. Mis gallinas, repitió. El agravio hizo que la sangre se agolpara en su rostro. Mis gallinas. Miró hacia donde se habían marchado Jane y Fanny, y después fulminó con la mirada a Rachel. ¿Es que no te das cuenta de que son prostitutas? Ella revolvió los ojos con exasperación. Le revolvió los puñeteros ojos a él. Supongo que llevo viviendo con un ejército algo más que tú, contestó, haciendo un indudable esfuerzo por mirarlo con superioridad. Estoy familiarizada con mujeres que carecen tanto de propiedades como de protección y se ven abocadas por ello al terrible recurso de vender su cuerpo, sí. ¿Terrible recurso?, repitió él. ¿Eres consciente de que Ella vio un pisotón y lo miró con ferocidad. ¿Quieres dejar de repetir todo lo que digo?, espetó. Intentaba hacerte un cumplido y al mismo tiempo, como amiga tuya que soy, lamentar el final al que sin duda te llevará tanto a hacerte el gallito. Que tus amigas sean o no prostitutas y que pagues por su compañía resulta irrelevante. Empezó indignado William, pero dejó la palabra a medias para que no lo acusara más de repetirse. Y no les pago, maldita sea. Irrelevante, insistió ella, repitiéndose. Por el amor de Dios. Después de todo, te has comportado exactamente igual por mí. ¿Qué? Paró en seco. ¿Ah, sí? Ella soltó aire con fuerza. Su mirada indicaba que le había propinado una patada en las espinillas o le habría dado un pisotón en un pie de no recordar sus principios cuáqueros. 2 veces, afirmó con educada afectación. Las ocasiones, oyó, fueron tan insignificantes, supongo que lo has olvidado. Recuérdamelas, pidió William con sequedad mientras arrancaba un pedazo del forro roto de la casaca y lo utilizaba para limpiarse la tierra y la sangre, según vio de la cara. Rachel dio un breve resoplido, pero accedió. ¿Es que no te acuerdas de la odiosa criatura? Perdón, que acá se me perdió la página. ¿Es que no te acuerdas de la odiosa criatura que nos atacó en aquel lugar espantoso del camino en Nueva York? Ah, eso. El estómago se le encogió al recordarlo. No lo hice exactamente por ti, ni tampoco tenía mucha elección. Intentaba abrirme la cabeza con una puñetera hacha. Creo que despierta cierta atracción fatal en los locos con hacha, razonó con el ceño fruncido. A decir verdad, el tal señor Bach que te dio en la cabeza con un hacha, pero cuando después lo mataste, lo hiciste para protegernos a Ian y a mí de un destino similar. ¿O acaso no fue así? Ya, claro, repuso él un tanto enojado. ¿Y cómo sabes que no fue simplemente un acto de venganza por haberme atacado a mí? Puede que sea que seas un gallo, pero no un gallo vengativo, aseguró Rachel en tono de reprobación. Y se sacó un pañuelo del bolsillo y se enjugó la cara, cada vez más brillante debido de nuevo al sudor. ¿No deberíamos ir a buscar a tus amigas? Deberíamos, convino William con cierta resignación, y se volvió hacia el bosquecillo. Pero creo que saldrán corriendo si voy tras de ellas. Rachel hizo un ruido de impaciencia y tras apartarlo de un empujón fue directa al castañar, avanzando ruidosamente entre la maleza como un oso hambriento. La idea lo hizo sonreír, pero un repentino alarido le borró la sonrisa del rostro. Echó a correr en pos de ella, pero ésta ya estaba saliendo. Tiraba de Jane de un brazo mientras intentaba evitar los furiosos golpes que la muchacha daba con la mano libre, los dedos como garras y directos a la cara de Rachel. ¡Basta!, exclamó William con aspereza y dando un paso adelante cogió a Jane por el hombro y la separó de Rachel. La muchacha se volvió hacia él como una furia, pero William tenía los brazos más largos que Rachel y logró mantenerla fácilmente a raya. ¿Quieres parar de una vez?, pidió enfadado. Nadie te va a hacer daño. Ya no. La muchacha paró, pero no dejaba de mirarlo a él y a Rachel como un animal acorralado, jadeando y dejando a la vista el blanco de los ojos. Tiene razón, aseguró Rachel, conforme se arrimaba con cuidado a ella. Ahora estás a salvo. ¿Cómo te llamas, amiga? Se llama Jane, respondió William, que la iba soltando poco a poco, pero estaba dispuesta a agarrarla de nuevo si saltaba. No sé el apellido. La chica no saltó, pero tampoco dijo nada. Tenía el vestido desgarrado en el cuello y se llevó una mano al roto maquinalmente, intentando ponerlo en su sitio. ¿Has visto mi hato?, inquirió con una voz casi normal y corriente.
Dentro tengo un costurero. Necesito una aguja. Iré por él, se ofreció Rachel en tono tranquilizador. ¿Lo has soltado en el bosque? Ahí, exclamó con bastante brusquedad Fanny, que estaba detrás de William, y éste fue consciente de que la chica llevaba ahí unos minutos, pues lo había dicho 1 o 2 veces antes. ¿Qué? Espetó él con impaciencia, volviéndose a medias hacia ella mientras intentaba no perder de vista a Jane y a Rachel. Ahí hay un indio, aclaró una vez que señalaba hacia el bosque. ¡Ian! Rachel cruzó el camino como una flecha y desapareció entre los árboles. William la siguió deprisa con la mano en el cuchillo. Probablemente hubiese más de un indio en ese bosque, y si no se trataba de Murray, pero a juzgar por la exclamación de horror y alivio que profirió Rachel desde las profundidades del bosque, se trataba de él. Murray estaba hecho un ovillo en la ancha sombra de un enorme pino, arrimado al árbol y medio cubierto de agujas. Era evidente que había intentado ocultarse, aunque se había caído antes de lograrlo. Respira, aseguró Rachel, y él notó que tenía el corazón en un puño. Bien, se limitó a decir William, y acuclillándose a su lado le puso una mano en el hombro para darle vuelta. El cuerpo, a primera vista inconsciente, profirió un chillido. Se retorció con violencia y acabó de rodillas, tambaleándose y mirando furiosamente a su alrededor, mientras se agarraba el hombro que William había tocado. Solo entonces, vio William la sangre seca del brazo y las gotas que caían de una flecha rota que tenía clavada en la hinchada carne. «Ian», dijo Rachel, «Ian, soy yo. No pasa nada, te tengo». Su voz era firme, pero la mano le tembló al tocarlo. Murray cogió aire y su mirada empañada pareció cobrar nitidez. Descansó en Fanny y en Jane, que habían entrado en el bosquecillo detrás de William, luego de un instante, ceñuda en el rostro de William, y por fin se detuvo y se relajó al ver a Rachel. Acto seguido cerró los ojos y lanzó un largo suspiro. «Tengo día», dijo, y se sentó. «Agua», pidió apremiante Rachel, al tiempo que sacudía la cantimplora vacía que estaba en el suelo junto a Ian. «¿Tienes agua, William?» «Yo tengo», ofreció Jane, que salió de su trance y palpó la cantimplora que le llevaba al cuello. «¿Crees que se pondrá bien?» En lugar de contestar, Rachel ayudó a Murray a beber, con la cara blanca, angustiada. Por su parte, William observó con interés que el rostro de Murray exhibía restos de pintura de guerra, y se le erizó brevemente el cuero cabelludo al preguntarse si habría matado a algún soldado británico. Al menos el muy mamón no lucía ninguna cabellera en el cinto, ya fuera británica o no. Rachel hablaba en voz queda con Murray, mirando de vez en cuando a William. Había en sus ojos una mirada un tanto especulativa. A William le sorprendió un poco al descubrir que sabía lo que estaba pensando Rachel, aunque quizá no fuera tan sorprendente. Por su parte, se preguntaba básicamente lo mismo. ¿Podría Murray ir subido a la mula? Estaba claro que caminando no llegaría muy lejos, y si no ¿podría Rachel convencer a William de que lo llevase a Murray y a ella a la ciudad del carro? Notó que se le hacía un nudo en el estómago al pensar en volver a Filadelfia. Miró a Jane y vio que ya no estaba, ni Fanny tampoco. Casi estaba de pie cuando oyó los rebuznos de protesta de la mula de Rachel y se plantó en el camino en cuestión de segundos. Vio que Jane intentaba en vano subir a Fanny a la silla. Esta probaba con valentía, agarrándose a la erizada crin de la mula y tratando de subir una pierna, pero el animal se oponía con ganas a tal intromisión, sacudiendo la cabeza y apartándose de Jane, mientras las piernas de Fanny se agitaban con desesperación en el aire. William llegó hasta ella en 3 pasos y la cogió por la cintura. «Suéltala, ciela», dijo con calma. «Te tengo». Fanny era sorprendentemente compacta, a pesar de su frágil aspecto, y también olía a dulce, aunque tenía roña en el cuello y las ropas llenas de barro y polvo del camino. La dejó en el suelo y miró con firmeza a Jane, que lo encaró desafiante. Pero a estas alturas ya la conocía lo suficiente para ver que el mentón alto y la mandíbula apretada disimulaban su miedo, y por tanto habló con más dulzura de lo que habría hecho en otras circunstancias. «¿A dónde pensabas ir?», inquirió con un ligero interés. «Pues a Nueva York», contestó, pero vacilante,
y sus ojos iban de un lado a otro, como si esperase que en el apacible campo se fuese a manifestar alguna amenaza. Sin mí. Me ofende, señora, que haya tomado tan repentina aversión hacia mi persona. ¿Qué he hecho yo para agraviarla, si se puede saber? Ella apretó los labios, pero William vio que su tono burlón la había calmado un tanto. Seguía teniendo la cara roja debido al esfuerzo, pero ya no respiraba de manera entrecortada. Creo que debemos separarnos, Lord Ellesmere, replicó en un intento conmovedoramente absurdo de formalidad. Ahora debemos seguir nuestro propio camino. Él se cruzó de brazos, se apoyó en el carro y la miró con aire de superioridad. ¿Cómo? Quiso saber. No tienen dinero, ni tienen montura, ni recorrerían 10 metros a pie sin toparse con alguien como esos alemanes. Tengo un poco de dinero. Se pasó una mano por la falda y él vio que en efecto el bolsillo estaba abultado. Pese a su intento de mantener la calma, William seguía enfadado, y al oír aquello estalló. ¿De dónde lo has sacado?, exigió, y se enderezó y la agarró de la muñeca. ¿Acaso te prohibí prostituirte? Ella se zafó a toda prisa y dio 2 pasos atrás veloz. No tienes ningún derecho a prohibirme nada. Haré lo que me dé la gana. Escupió con las mejillas encarnadas. Y aunque no es asunto tuyo, no gané este dinero tumbada boca arriba. ¿Entonces cómo? ¿Vendiendo a tu hermana? Le dio un bofetón con fuerza. Él no debería haberlo dicho, y lo sabía. Pero eso, y el escozor en la mejilla, no hizo sino enfadarlo más. Debería dejarte aquí tirada, maldita sea, pedazo de... Bien, porque eso es lo que quiero que hagas. Si serás, serás. Antes de que cualquiera de los dos se decidiera por un epíteto, Rachel e Ian salieron del bosque. El alto escocés iba apoyando todo su peso en ella. William fulminó una última vez con la mirada a Jane y fue a ayudar, cogiendo a Murray del otro lado. Este se puso rígido y se resistió un instante, pero después cedió. Tenía que hacerlo. ¿Qué ha pasado?, se interesó William al tiempo que señalaba la flecha rota. ¿Una pelea personal o solo mala puntería? Eso hizo reír a Murray, a regañadientes. Las vicisitudes de la guerra, repuso con voz bronca, y se sentó en la parte trasera del carro. Respiraba como un buey sin aliento, pero se hallaba en posesión de sus facultades. Miró brevemente a William. ¿Qué estás haciendo aquí, Fan Sassenach? Nada de tu incumbencia, pero menos mal que estaba, replicó William con idéntica brevedad. Se volvió hacia Rachel en ese momento. Se había decidido. Coge el carro y ocúpate de llevar a las muchachas a un lugar seguro. A esas, empezó Rachel, pero puso cara de sobresalto al ver que Jane y Fanny pasaban corriendo por delante, cruzaban el camino y se dirigían al bosque. ¿A dónde van? ¡Ah, maldición!, dijo William, también cruzando el camino. Espera aquí. No podían correr más que él, y no conocían el bosque, de manera que no iban a lograr esconderse. Cogió a Fanny de nuevo, la más lenta de las dos, por el delantal cuando intentaba saltar un tronco. Para su sorpresa, la chica se revolvió y se lanzó contra él, arañándole la cara y gritando: —¡Code, Jani, code! ¿Quieres dejar hacer eso, maldita sea? —dijo enfadado, mientras la sujetaba con el brazo extendido. ¡Ay! La chica le hundió los dientes en la muñeca y él la soltó. Saltó el tronco y se alejó, dando brincos como un conejo, aún gritando a pleno pulmón. William hizo ademán de ir tras ella, pero se lo pensó mejor. Por una parte sentía unas ganas locas de abandonarla, pero por otra recordó que Mac le había hablado de los chorlitos un día que estaban sentados cerca del pequeño lago de montaña de Watendatan, comiendo pan y queso y observando las aves. —Vete al cuerno, Mac —masculló y apartó de su cabeza tanto Hellwater como al despiadado mozo de cuadra. Pero se acordaba tanto si lo quería como si no. Corretean por ahí y hacen ruidos como si estuvieran heridos, ¿lo ves? Mac le había pasado un brazo por los hombros para impedir que se acercara demasiado al pájaro que revoloteaba. Pero lo hacen para apartarte del nido, para que no pises los huevos o hagas daño a los polluelos. Aunque si miras bien los verás. William se detuvo todo lo quieto que pudo, recuperando el aliento y echando un vistazo alrededor, lenta y cuidadosamente, sin apenas mover la cabeza. Y en efecto, allí estaba el nido del chorlito. ¡Ay, de Jane!
Ese día se había puesto el calico rosa y las rosadas nalgas sobresalían con claridad entre la hierba a 3 metros como un par de huevos en un nido, a decir verdad. Echó a andar sin hacer ruido, sin prisa y resistiendo noblemente el fuerte impulso de propinarle un azote en las seductoras posaderas. Le puso una mano en la espalda. «Te pillé», dijo. Ella se sacudió la mano y se puso en pie de un salto. «¿Qué?», preguntó. «¿De qué demonios me hablas?». Tenía la mirada salvaje y estaba nerviosa, además de enfadada. «¿Es que nunca ha jugado al pilla-pilla?», inquirió él y se sintió idiota nada más de decirlo. «Ah», repuso ella, relajándose un rato. «Es un juego, entiendo. Sí, pero no desde hace mucho». William supuso que no se jugaba al pilla-pilla en un burdel. «Escucha», dijo ella con sequedad, «queremos irnos. Agradezco lo que has hecho por mí, por nosotras, pero...» «Siéntate», pidió él y lo obligó a hacerlo, llevándola al tronco que había saltado su hermana y poniéndole una mano en el hombro hasta que ella se sentó de mala gana. A continuación, se acomodó a su lado y le cogió una mano. Era muy pequeña y estaba fría y húmeda debido a la hierba en la que se había escondido. «Mira», dijo con firmeza, pero no sin amabilidad, o eso esperaba. «No voy a permitir que te vayas». Y San se acabó. «Si quieres ir a Nueva York con el ejército, te llevaré. Ya te lo he dicho. Si quieres volver a Filadelfia...» «¡No!». El terror que le inspiraba esa idea era patente ahora. Intentó soltarse con todas sus fuerzas, pero él no la dejó. «¿Es por el capitán Harkness?». Porque la muchacha lanzó un grito que podría haber salido de la garganta de un ave salvaje aprisionada en una trampa, y él le apretó la muñeca. Era de huesos finos y delicada, pero la chica tenía una fuerza asombrosa. «Sé que recuperaste la gola», afirmó. «No pasa nada. Nadie lo sabrá. Y Harkness no te volverá a tocar, te lo prometo». Ella hizo un ruidito que podía haber sido una risa o un sollozo. «El coronel Tarleton, ya sabes, el dragón verde que se te insinuó, me dijo que Harkness se ausentó sin permiso. No ha vuelto con su regimiento. ¿Sabes algo al respecto?». «No», aseguró. «Suéltame, por favor». Antes de que él pudiera decir nada, una vocecita clara metió baza desde los árboles, a escasos metros. «Será mejor que se lo diga a Janie». «¡Fanny!». Jane se volvió hacia su hermana, olvidando por un momento que estaba inmovilizada. «¡No!». Fanny salió de las sombras, recelosa pero curiosamente serena. «Si no lo haces tú, lo haré yo», aseveró con los grandes ojos marrones clavados en William. «No se detendrá». Se acercó un poco más con cuidado pero sin miedo. «Si te lo cuento», empezó, «¿prometes que no nos llevarás de vuelta?». «¿De vuelta a dónde?». «A Filadelfia», repuso. «O al ejército». Él suspiró exasperado, pero a no ser que torturara a una de las muchachas para arrancarle la respuesta, estaba claro que no avanzaría nada a menos que accediera, y empezaba a darle mala espina la posible respuesta. «Lo prometo», afirmó, pero Fanny no se decidía, desconfiaba. «Júralo», ordenó cruzándose los brazos. «Maldita sea. Está bien. Lo juro por mi honor». Jane profirió un ruidito triste que seguía siendo una risa, y eso hizo mella en él. «¿Es que cree que no soy un hombre de honor?», inquirió volviéndose hacia ella. «¿Cómo iba yo a saberlo?», contestó ella adelantando la barbilla. Le temblaba, pero la adelantó. «¿Cómo es el honor?». «Por tu bien más te vale que se parezca mucho a mí», le respondió él, pero a continuación se centró en Fanny. «¿Por qué quieres que jure?». «Por la cabeza de tu madre», dijo de inmediato. «Mi madre ha muerto». «Pues por la de tu padre», respondió larga profundamente. «¿Cuál de los dos?». «Lo juro por la cabeza de mi padre», dijo con voz serena, y ellas se lo contaron. «Sabía que volvería», afirmó Jane. Estaba sentada en el tronco, con las manos unidas entre los muslos y la vista clavada en los pies. «Siempre vuelven. Los malos». Hablaba con una suerte de monótona resignación, pero apretó los labios al recordar. «No soportan la idea de que te has librado sin... Pero creí que me tocaría a mí». Fanny estaba sentada junto a su hermana, pegada a ella, y al llegar a ese punto rodeó con los brazos a Jane y la abrazó.
con el rostro en el hombro de calico de Jane. Lo siento, musitó. Lo sé, tesoro, repuso Jane y le dio unas palmaditas en la pierna a Fanny. Sin embargo, a sus ojos asomó una mirada feroz. No es culpa tuya. Y no pienses nunca, nunca que lo es. A William la idea le inspiró repulsión. Esa hermosa niñita con cara de flor tomada por... Su virginidad vale 10 libras, le recordó Jane. La señora Abbott la estaba reservando. Esperaba a un ricachón al que le gustaran las pollitas. El capitán Harkness le ofreció 20. Miró directamente a William por primera vez. Yo no estaba dispuesta a permitirlo, dijo sin más. Así que le pedí a la señora Abbott que nos mandara juntas. Dije que ayudaría a que Fanny no armara un número. Sabía cómo era ese tipo, ¿comprendes? Añadió y apretó un instante los labios sin querer. No es de lo que te embisten como un toro y listo. Jugaba contigo, obligándote a desvertirte poco a poco y a hacer cosas, mientras te iba diciendo todo lo que tenía pensado hacer. De manera que resultó sencillo acercarse por detrás mientras observaba a Fanny con el cuchillo que sacó de la cocina escondido entre los pliegues de la enagua. Quería apuñalarlo por la espalda, afirmó bajando la vista de nuevo. Vi apuñalar a un hombre así una vez, pero le vio a Fanny en la cara lo que yo... No fue culpa suya. No puedo evitar que se le notara, se apresuró a añadir. Pero se volvió deprisa y no tuve elección. Le hundió el cuchillo a Harkness por la garganta y lo sacó con la idea de volver a clavárselo, pero no fue necesario. Había sangre por todas partes. Se había puesto pálida al contarlo. Tenía las manos envueltas en el delantal. Vomité, apuntó a Fanny con la mayor naturalidad del mundo. Estaba todo perdido. Ya me imagino, dijo William con sequedad. Intentaba no ver la escena, la luz de las velas, la sangre, las muchachas presas del pánico, con escaso éxito. ¿Cómo escaparon? Jane se encogió de hombros. Era mi cuarto y él había echado la tranca, y a nadie le extrañó que Fanny empezara a gritar, añadió con un toque de amargura. Había una jofaina y un aguamanil, los trapos de costumbre para quitar la porquería. Se lavaron deprisa y corriendo se cambiaron de ropa y salieron por la ventana. Nos cogió un granjero en su carromato y el resto ya lo sabes. Cerró un instante los ojos como si reviviera el resto, y después los abrió y alzó la cabeza, con la mirada oscura como el agua en sombra. ¿Y ahora qué? Lo planeaste. Williams había estado haciendo esa misma pregunta unos minutos antes de que Jane acabara su historia. Tras conocer en persona a Harkness, el proceder de Jane le inspiraba una considerable simpatía, pero... Lo planeaste, razonó mirándola con severidad. La chica tenía la cabeza gacha y el cabello suelto le ocultaba el rostro. Cogiste el cuchillo, tenías ropa para cambiarte, sabías cómo bajar por la ventana para huir. ¿Y? Terció Fanny, con una voz considerablemente fría para una chica de su edad. ¿Y? ¿Entonces por qué matarlo? Preguntó él, centrando la atención en Fanny, pero mirando con cautela a Jane. De todas maneras se iban a ir. ¿Por qué no escaparon antes de que llegaran? Jane levantó la cabeza y la volvió, mirándolo directamente a la cara. Quería matarlo, aseveró en un tono de lo más razonable que lo dejó helado, pese al calor del día. Comprendo. No solo vio a Jane con sus delicadas muñecas blancas hundiéndole un cuchillo en el grueso cuello rojo al capitán Harkness, mientras su hermanita chillaba. Vio el rostro de Rachel blanco entre las hojas a menos de 2 metros. A juzgar por su expresión, era evidente que lo había oído todo. Se aclaró la garganta. ¿Está bien el señor Murray?, inquirió educadamente. Jane y Fanny giraron en redondo con los ojos como platos. Se ha desmayado, repuso ella. Miraba a las jovencitas más o menos como éstas la miraban a ella, entre fascinada y horrorizada. Tiene muy inflamado el hombro. He venido a ver si tenías brandy. Se metió la mano en el bolsillo y sacó una petaquita plateada, que llevaba grabado el escudo de armas de los Grey. ¿Te vale whisky?, preguntó al tiempo que se la pasaba. Rachel lo miró sorprendida.
El whisky no era una bebida popular, pero a Lord John siempre le había gustado. Y William también se había aficionado, aunque ahora que sabía la verdad sobre su impura sangre escocesa, no estaba seguro de si podía ser capaz de volver a beberlo. Me vale, gracias. Se quedó quieta un momento con la petaca. A todas luces quería volver con Murray, pero no se decidía a marcharse. Él le agradeció que vacilara. De ese modo no se vería tan pronto a solas con Jane y Fanny, o mejor dicho, no quería verse a solas con la decisión de qué diantres hacer con ellas. Por lo visto Rachel supo interpretar ese sentimiento, ya que con un "te la traigo ahora mismo" echó a andar hacia el camino. Nadie decía nada. Tras esa mirada directa, Jane había vuelto a agachar la cabeza y estaba sentada en silencio, aunque una mano alisaba sin cesar la falda en un redondeado muslo una y otra vez. Fanny le pasó una mano por la cabeza a Jane en un gesto protector, mientras miraba a William con absoluta inexpresividad. A él le resultaba desconcertante. ¿Qué iba a hacer con ellas? Por descontado no podían volver a Filadelfia, y desechó por indigno el impulso de abandonarlas sin más a su suerte. Pero ¿por qué no ir a Nueva York con el ejército?, propuso. Su propia voz le sonó afectadamente alta, estridente incluso a sus oídos. ¿Por qué salieron corriendo ayer? Ah, Jane alzó la cabeza despacio. Tenía la mirada algo ida, como si hubiese estado soñando. Lo volví a ver, al dragón verde. Quería que me fuera con él la noche anterior y me negué. Pero lo volví a ver ayer por la mañana y creí que me estaba buscando. Tragó saliva. Ya te lo he dicho, sé cuáles son los que no se dan por vencidos. Muy perspicaz, comentó él mirándola con cierto respeto. No se dará por vencido. Te desagradó nada más verlo, ¿es eso? Porque no creyó un solo instante el hecho de que él le hubiese prohibido desempeñar su oficio, la habría detenido de haber querido ella. No fue eso, corrigió, y ahuyentó a Banastre Tarleton con la clase de gesto brusco que uno hace para espantar los insectos. Pero ya había venido por el burdel el año pasado. Entonces no se fue conmigo. Escogió otra chica, aunque yo sabía que si pasaba mucho tiempo conmigo, probablemente recordaba por qué le resultaba familiar. Dijo que le resultaba familiar cuando se me acercó en la cola del pan, añadió. Comprendo. William hizo una pausa. Entonces sí querías ir a Nueva York, pero no con el ejército, ¿es así? Jane se encogió de hombros enfadada. ¿Acaso importa? ¿Pero por qué diantres no iba a importar? ¿Desde cuándo importa lo que quiere una puta? Se levantó con un resorte y echó a andar por el claro. Él se quedó mirándola desconcertado. ¿Qué le pasa?, le preguntó a Fanny. La pequeña lo miró con recelo, con los labios pegados, pero después se encogió levemente de hombros. De la entregadez de un alguacil a un magistrado, repuso peleándose un tanto con esta última palabra. O al ejército. Mató a un soldado. William se pasó una mano por la cara. A decir verdad, la idea de poner a Jane en manos de la justicia se le había pasado por la cabeza, a raíz de la impresión que le había causado el crimen. Pero dicha idea no duró mucho. Yo no haría eso, aseguró a Fanny, esforzándose por sonar sensato. Ella lo miró con escepticismo bajo sus oscuras y rectas cejas. ¿Por qué no? Una pregunta excelente, reconoció con sequedad, para la que no tengo respuesta, pero supongo que no es preciso tenerla. La miró enarcando una ceja y ella soltó una breve risotada. Jane caminaba por el otro extremo del claro mirando a Fanny cada pocos segundos. Su intención era clara, pero no se iría sin su hermana. A menos de eso él estaba seguro. Dado que estás aquí conmigo, observó, y no allí con tu hermana, no quieres escapar, y sabes que ella no se irá sin ti. Así que concluyo que no quieres que la vaya a entregar a la justicia. La muchacha sacudió la cabeza lenta y solemne como un búho. Jane dice que aún no sé nada de los hombres, pero sí que sé. Él suspiró. Dios me asista, Frances, y que así sea. No hubo más conversación hasta que unos minutos después volvió Rachel. No lo puedo levantar, dijo directamente a William, haciendo caso omiso de las chicas por de pronto. ¿Podrías ayudarme? Jane se puso de pie sin más, aliviado con la perspectiva de hacer algo físico, pero miró de reojo a Jane, que seguía revoloteando por el claro como un colibrí.
No nos iremos, aseguró Fanny en voz baja. William asintió y se fue. Encontró a Murray tendido a un lado del camino cerca del carro. No estaba inconsciente, pero claramente se hallaba bajo los efectos de la fiebre. Tenía la mirada nublada y no articulaba bien. «Puedo andar». «Y un cuerno», se limitó a decir William. «Cógete de mi brazo». Consiguió que se incorporara y le echó un vistazo al hombro herido. La herida en sí no estaba tan mal. Era evidente que no había huesos rotos y no había sangrado mucho. Pero por otra parte la carne estaba roja e hinchada, y empezaba a supurar. Se inclinó más y oliqueó discretamente, pero no lo bastante. Rachel se percató. «No hay gangrena», diagnosticó. «No creo que la vaya a ver. Creo que todo irá bien siempre y cuando lo vea un médico pronto». «¿Qué piensas hacer con tus chicas?», añadió con brusquedad. No se molestó en decirle otra vez que no eran suyas. Estaba claro que lo eran, al menos en términos de responsabilidad inmediata. «No lo sé», admitió al tiempo que se levantaba. Miró hacia el bosque, pero el claro estaba lejos y no vio ropa alguna en movimiento. «No pueden ir a Filadelfia, y no las puedo llevar con el ejército. Lo mejor que se me ocurre ahora mismo es encontrarles algún sitio donde quedarse en uno de los pueblecitos de por aquí y esconderlas hasta que pueda ocuparme de llevarlas a algún lugar más seguro. Donde diantres pueda estar». «¿Canadá?», se preguntó frenético. Rachel cabeceó con decisión. «Tú no sabes cómo habla la gente en los sitios pequeños, o lo poco que tardan en correr los rumores». Miró a Murray, que seguía sentado pero se balanceaba con los ojos entrecerrados. «No tienen otro oficio», continuó, «y la gente no tardaría en averiguar a qué se dedica. No necesitan únicamente un lugar donde guarecerse, sino un lugar donde la gente no las eche cuando se sepa». Estaba atezada por el sol. El gorrito de calico azul se le había resbalado cuando se peleó con Jane y lo tenía en la espalda, pero su rostro palideció cuando miró a Murray. Apretó los puños, cerró un instante los ojos y los abrió de nuevo, poniéndose bien tiesa, y miró directamente a William. «Hay una pequeña comunidad de amigos cuáqueros a 2 horas de aquí. Solo 3 o 4 granjas. Lo sé por una de las mujeres que acudió a Valley Forge con su esposo. Las chicas podrían estar a salvo allí, al menos durante un tiempo». «No», exclamó Murray, «no puedes». Se detuvo con los ojos extraviados y se apoyó en el brazo sano, aunque seguía balanceándose. Tragó saliva a duras penas. «No», repitió, «no es seguro». «No lo es», convino William. «3 mujeres por el camino solas y sin siquiera una pistola para defenderse». «Si tuviera una pistola, no la utilizaría», señaló Rachel con cierta aspereza. «Ni tampoco un cañón ya puesto». Murray se rió, o al menos hizo un ruido que podría pasar por risa. «No», logró decir, y paró a coger aire antes de añadir lo siguiente. «Llévalas tú», le dijo a William. «Yo estaré bien». «¿Cómo que estarás bien? De eso nada», exclamó Rachel con fiereza, y agarró el brazo a William para acercarlo más a Murray. «Míralo y díselo, ya que ha decidido no creerme». William miró de mala gana a Murray, a la cara, blanca como el cebo y cubierta de un sudor enfermizo. Las moscas se le arremolinaban en el hombro malo y él no tenía fuerza para espantarlas. «Meg», farfulló William, y más alto, aunque todavía a regañadientes, añadió: «Tiene razón, necesitas un médico si quieres conservar el brazo». Al parecer, Murray no había pensado en eso. En la muerte sí, en la amputación no. Ladeó la cabeza y miró la herida ceñudo. «Maldita sea», espetó William y se volvió a Rachel. «Muy bien. Dime dónde está esa comunidad. La llevaré». Ella hizo una mueca y apretó los puños en los costados. Puede que ni siquiera unos cuáqueros se tomen bien la repentina aparición de un desconocido que les pide que acojan por un tiempo indefinido a una asesina. A mí me conocen, y podré defender a la chica mejor que tú. Cogió aire y el pecho se le hinchó de manera visible. Luego miró a Murray. Después se volvió y lanzó a William una mirada penetrante. «Si hago esto, tendrás que asegurarte de que no le pase nada». «¿Tendré?» «¡Rachel!», terció con voz bronca Murray, pero ella no le hizo caso. «Sí, las chicas y yo tendremos que llevarnos el carro». William respiró a sí mismo hondo, pero supo que tenía razón.
También vio lo mucho que le estaba costando tomar la decisión de salvar a Jane. Está bien, se limitó a decir. Se llevó la mano al cuello, se quitó la gola y se la entregó. Dale eso a Jane, puede que le haga falta si se ven solas. Por extraño que pudiera parecer, al retirarse la gola fue como si se quitara un peso de encima. Ni siquiera le preocupó mucho la posibilidad de ser arrestado si alguien lo reconocía en Filadelfia. Estaba a punto de despojarse de la delatora casaca y el chaleco. Tendría que esconderlos en alguna parte cuando Rachel se acercó a él y le puso una mano en el brazo. Ese hombre es mi corazón y mi alma, admitió sin más, mirándolo a la cara. Y es sangre de tu sangre, sean cuales fueren tus sentimientos actuales a este respecto. Confío en ti para que no le pase nada por el bien de todos. William la miró largamente y pensó en varias respuestas posibles, pero no dio ninguna. Tan solo hizo un breve gesto afirmativo. ¿A dónde quieres que lo lleve?, preguntó. Con Lady vamos con la señora F. Bueno, maldita sea, corrigió mientras notaba que la sangre se le agolpaba en las mejillas. ¿Con su tía? Rachel lo miró con perplejidad. ¿Es que no lo sabes? Pues claro que no lo sabes. ¿Cómo lo ibas a saber? Hizo un gesto para espantar su propia estupidez impaciente. A su tía le dispararon en el curso de la batalla, en la iglesia de Tennant, donde se ocupaba de los heridos. El enfado de William se aplacó en el acto, como si le hubiesen echado un cubo de agua helada en la cabeza y le inundara las venas. ¿Ha muerto? Por la gracia de nuestro Señor, no, respondió, y él sintió que la opresión del pecho cedía un tanto. O al menos ayer no, puntualizó, frunciendo el entrecejo, aunque está muy mal herida. La opresión volvió. Está con los Macken, en el pueblo de Freehold, a unos 10 kilómetros por ahí. Señaló el camino. Es probable que mi hermano se encuentre allí también, o cerca. Todavía hay heridos de la batalla. Él se podría ocupar de la herida de Ian. Por primera vez su voz perdió la firmeza cuando su mirada se clavó en su prometido. Murray tenía los ojos hundidos y empañados por la fiebre, pero aún era lo bastante dueño de sí mismo para tenderle la mano sana. El movimiento le cargó el brazo herido e hizo una mueca de dolor, pero Rachel se arrodilló a su lado en el acto, rodeándolo con los brazos. William tosió y se alejó discretamente para dejarlos un momento a solas y que se despidieran. Con independencia de lo que él sintiera, ellos merecían eso. Había visto empeorar muchas heridas y sabía que Murray tenía un 50% de posibilidades. Por otro lado, al parecer ese hombre era un puñetero escocés y mohicano. Era de sobra sabido que ambas razas eran duras de pelar. Se había apartado del camino y ahora sus ojos entrevieron un revoloteo de tela rosa tras una mata. «Jane», llamó, «¿eres tú?» «Sí», respondió, y salió de donde estaba, cruzó los brazos y los señaló con la barbilla. «¿Qué piensas hacer?» «Conmigo, quiero decir». «La señorita Hunter la llevará a ti y a Fanny a un lugar seguro», informó lo más amablemente que pudo. A pesar de su apariencia valerosa, la chica le recordaba a un cervato. La luz veteada que atravesaba los árboles moteando su rostro y su vestido, que hacía que pareciera tímida e insustancial, como si fuese a desvanecerse en el bosque en un abrir y cerrar de ojos. Te mandaré recado allí cuando haya ideado un plan convincente. ¿Ella? Jane miró el camino con cara de sorpresa. ¿Por qué? ¿Por qué no lo llevas tú? ¿Acaso no quiere estar con el indio? La señorita Hunter dispondrá de tiempo para explicártelo todo por el camino. Vaciló, no sabía más que decir. Oyó un murmullo lejano de voces en el camino. Rachel e Ian Murray. No podía distinguir las palabras, pero daba lo mismo. Lo que se estaban diciendo era evidente. Experimentó una leve punzada de dolor bajo el tercer botón del chaleco y tosió, tratando de acallarlo. «Gracias, señor», dijo una vocecita a su espalda, y al volverse vio a Fanny. La muchacha le cogió la mano y la puso con la palma hacia arriba, y le plantó un beso leve, tierno en el medio. «Ah, no hay de qué, señorita Fanny», repuso sonriéndole a pesar de todo. Ella asintió en señal de reconocimiento, y fue hacia el camino dejándolo con Jane. Por un instante se quedaron como dos pasmarotes, mirándose. «Te ofrecí mucho más que un beso», recordó ella en voz queda, «y no lo quisiste. No tengo otra cosa que ofrecerte para darte las gracias». Jane
empezó, no quería y paró lamentándolo profundamente, pero incapaz de pensar en algo que pudiera decirle a modo de respuesta. Buen viaje, Jane, dijo al cabo con un nudo de la garganta. Adiós. Muy bien. Y así ha finalizado el capítulo 89 del día de hoy. Espero que tengan un viernes excelente. A las que decidan tomar una cervecita, un fernet, a las que decidan comer una picada, a las que decidan hacer ejercicio, muchas pilas. Y bueno, les mando un besote a todas. Gracias por quedarse a escuchar. Y seguramente nos estamos viendo en una próxima transmisión en vivo para otro capítulo de... Esperemos pronto, porque este ya es el 8, ¿no es cierto? Esperemos con ansia el 9 hasta que salga. Un besote grande a todas y muchas gracias como siempre. Nos vemos.